Buenas tardes, Iglesia Humana. Bienvenidos a esta cuarta parte de esta serie titulada 7 dichos de Jesús en la cruz. Y comenzamos esta serie el domingo de resurrección con el dicho, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y nos alegra de que estén de nuevo con nosotros aquí. Vamos a seguir investigando estos 7 dichos de Jesús en la cruz. Y esta serie la comenzamos desde el final. Hemos comenzado en el domingo de resurrección de Jesús y desde la posición ventajosa de su triunfo y victoria sobre el pecado y la muerte. Y también hemos estado examinando las riquezas de sus últimas palabras mientras Él estaba sufriendo en esa cruz. Sus palabras fueron breves por causa del castigo brutal por el cual Él estaba muriendo. Y mientras su humanidad se deshacía, Él usó sus últimos suspiros mientras su vida iba terminando, pero Él estaba pronunciando algo que era muy importante. 7 dichos que están escritos en los evangelios. Estos dichos son tan importantes porque creo que tienen o contienen verdades que pueden alterar o cambiar tu vida. Ellos están llenos de poder y cuando tú comprendes lo que quiere decir cada uno de ellos, entonces tú empiezas a bregar con lo que Jesús está comunicando. Entonces trae un entendimiento nuevo. Ilumina algo sobre el triunfo y lo que nosotros obtuvimos a través de la cruz y la victoria de la tumba vacía. Hoy vamos a ver su palabra de sufrimiento, a la cual Él dijo, tengo sed. Y nuestro verso de hoy comienza o viene del Evangelio de Juan. Juan, en el capítulo 19, versículos 28 y 29, dice de esta manera. Después de esto, sabiendo Jesús que todo ya se había consumado, para que se cumpliera la Escritura, dijo, tengo sed. Había allí una vasija llena de vinagre. Colocaron pues una esponja empapada del vinagre en una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. Con cada uno de estos dichos hay mucho más de lo que podemos decir. Pero déjame comenzar orientándote con las palabras claves de este verso 28. Para que se cumpliera la Escritura, antes de tener sed, esto es lo que dice. Jesús fue a la cruz para cumplir la ley tomando nuestro lugar de castigo, el cual nos pertenecía a nosotros. Y de esto hemos hablado ya. Él hizo mucho más que esto. Él cumplió los requisitos negativos de la ley. Pero Él fue también perfecto, Él fue justo y Él fue bueno. Por lo tanto, Él estaba comprando para cada uno de nosotros una herencia permanente, eterna. Él también cumplió la Escritura. Así como David, si nosotros vamos a David cumplió varias partes de su rol como rey,
porque ese fue el rey más grande que Israel había conocido. Y él fue rey, un buen rey, pero también fue un sacerdote, pero también fue un profeta. Cuando él escribía cosas grandes y maravillosas, y sabemos que todos los salmos son maravillosos y nos ayudan a nosotros a tener paciencia, a tener fe, a tener una esperanza. Pero él fue profeta. Y para más decirte, en el Salmo 69, David estaba profetizando sobre cómo Jesús iba a sufrir o iba a morir en la cruz. Y él dijo esto en el verso 21. Si vamos a Salmo 69, verso 21 dice, y por comida me dieron hiel, y para mi sed me dieron a beber vinagre. Y eso fueron muchos años atrás que David escribió esto. Y después, sobre muchos años más tarde, Jesús clamó eso en la cruz como uno de sus dichos. Pero déjame decirte que Jesús cumplió no solamente esa profecía, sino 351 profecías específicas en el Viejo Testamento. Y en sus últimos movimientos, él cumplió 17 de estas profecías. Su conocimiento de las Escrituras eran tan y tan grandes que al estar tomando sus últimos alientos de vida, él continuó cumpliendo las Escrituras al pie de la letra, las cuales el Padre había puesto delante de él o al frente de él desde que la humanidad falló allá en el jardín del Edén. Pero tenemos un reto y nuestro primer reto para hoy es este. ¿Cuán profundamente nos aferramos a las Escrituras? Aquí, hermana, uno de los principios operacionales de este cuerpo es la Biblia. Es el manual de por vida. Todo lo que tú necesitas está aquí. Todo lo que necesitas en esta vida está aquí en este libro, la Biblia. Y para poder vivir una vida santa, Él tiene la guía de cómo nosotros podemos hacerlo. En este libro, algunos de nosotros encontraremos las respuestas a nuestras preguntas. Tenemos que entender que la vida trae ciertos retos interesantes y cosas que nunca hemos considerado. No esperábamos que sucedieran en nuestras vidas, pero algunos de nosotros tenemos una expectativa de que las respuestas que encontramos en este libro pudieran ser mejor que las respuestas que nos pueden dar en otros lados. Pero hemos escogido nosotros, los que hemos puesto la fe y la confianza en Cristo Jesús, hemos escogido ser gobernados por la Escritura, por la misma Escritura que Jesús se sometió. Jesús se sometió a las Escrituras y por eso es que nosotros vemos que Él cumple profecías una y otra vez. Y le damos gracias al Señor. Sí, eso es lo que nosotros tenemos aquí, hermana, y nosotros nos basamos en que nosotros nos vamos a someter bajo esta palabra para que todo nos salga bien. Estas Escrituras tienen una enseñanza para nosotros de que nosotros no podemos absorberla dependiendo en un mensaje semanal donde tú vas a la iglesia los domingos y encuentras un mensaje, escuchas un mensaje y tú dices, ok, ahora ya tengo un poquito más de conocimiento. No, tenemos que entrar en ellas. Diariamente explorarlas, estudiarlas, entender la palabra, porque sabemos que esto es una jornada. Mientras más nosotros vamos leyendo, más aprendemos. Mientras más nos acercamos a Él, más Él se acerca a nosotros. Mientras más nosotros recibimos revelaciones, Él nos da más revelaciones. Y a veces tú no las entiendes por primera vez, pero por eso es que es importante nosotros unirnos a un pequeño grupo, para nosotros discutir y levantar esa curiosidad por la palabra de Dios. Y es sorprendente las muchas opiniones que algunas personas tienen sobre estas Escrituras sin ellos tener un conocimiento práctico de la palabra, sin estudiarla, sin meditarla. Nosotros la leemos y la leemos y la machacamos y la masticamos y le sacamos cada día más, porque cada vez que nosotros leemos la Escritura, Él nos da una revelación nueva. Entonces, ¿qué nos dicen las palabras de Jesús cuando dijo, tengo sed? Bueno, nosotros creemos que tienen tres cosas que nos van a enseñar. Una es que es evidencia de su humanidad. Es increíble que Jesús haya tenido que morir por nosotros en la cruz.
Increíble, mas sin embargo sucedió. Sí, la perfección se intercambió por mí y mis debilidades. Cristo Jesús, siendo perfecto, Él vino y tomó mi lugar, llevando allí mis pecados y mis debilidades. O sea, que Él siendo Dios dejó de serlo para convertirse en uno de nosotros. ¿En quién es? En un ser humano. Pero vamos a verlo por medio de la palabra. En Filipenses, en el libro de Filipenses, capítulo 2, versículos 6 al 8, dice, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, un ser humano, haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por ti, por mí, por mis pecados, por tus pecados y por el pecado de la humanidad completa. Él nunca dejó de ser quien era, pero pasó a ser lo que él nunca había sido antes, un ser humano. Él no echó al lado su divinidad. Él echó al lado su gloria, aun cuando su Padre lo resucitó de entre los muertos. Él continuó siendo completamente humano y completamente Dios. Completamente Dios, porque nadie más podía cumplir estos requisitos y nadie más podía ganarse estas abundantes bendiciones que nosotros estamos disfrutando hoy día. Esas bendiciones. Pero también Él fue humano, completamente humano. Porque el ser humano fue el que lo perdió todo en el jardín del Edén y eso lo sabemos nosotros. Nosotros perdimos lo que el Señor nos había dado a nosotros. Nosotros lo perdimos todos. Pero por medio de Jesús pudo Él, ser humano, seguir y ser el ser humano y conseguir que la ira de Dios se apartara de nosotros. Él tomó nuestro lugar. La ira de Dios cayó sobre Él. Y por causa de eso nosotros estamos libres. Él pudo conseguir que la ira de Dios se apartara de nosotros y de nuestros pecados. Él se mantiene para siempre en medio de la ira de Dios por nuestros pecados y por nosotros. Esto no quiere decir que no van a haber consecuencias por las acciones que nosotros a veces tomamos o por nuestros pecados, pero quiere decir que la ira de Dios ha encontrado una satisfacción mientras nosotros confiamos en Él. Dios está aquí, Jesús está en el medio, nosotros estamos acá. Nosotros vamos a fallar, queriéndolo o no queriéndolo. Vamos a fallar, pero si nosotros venimos y nos arrepentimos y le pedimos perdón a Jesús, o le pedimos perdón al Señor en el nombre de Jesús, entonces Dios nos mira a través del sacrificio de Cristo Jesús, la justicia de Él, la sangre derramada, y entonces nosotros podemos estar bien con Dios, porque sabemos que la ira de Dios por nuestros pecados y por nosotros cayó sobre Cristo Jesús, sobre Él. Por eso es que nosotros confiamos en Él. Jesús sintió sed en la cruz porque era un ser humano. Entonces, ¿qué significa su humanidad para ti? Bueno, vamos a verlo por medio de la palabra. ¿Qué significa? En Hebreos capítulo 2, versículos 16 al 18 dice, porque ciertamente no ayuda a los ángeles, sino que ayuda a la descendencia de Abraham. Por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo, los pecados de nosotros. Pues por cuanto Él mismo fue tentado en sufrimiento es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y por eso es que Cristo Jesús vino y se convirtió en uno de nosotros, un ser humano, para poder hacer lo que nosotros no podíamos hacer por nosotros mismos. En su humanidad, ¿cómo es que nosotros podemos verlo? Su humanidad es de esta manera. Él se identifica con tu dolor. Y es imposible a veces no pasar por un dolor en nuestra vida. Su humanidad le permite
identificarte o identificarse con tu dolor, con el dolor de nosotros. Él tuvo sed porque tú tenías sed. Él tuvo sed porque tú experimentas dolor en esta vida. La cruz nos enseña a un Salvador que no es indiferente a tu dolor. Él lo pasó, Él lo sufrió. Él sabe por lo que nosotros estamos pasando. Sabemos pues que es al contrario. Él experimentó tu dolor para que mientras tú caminas con Él y tú camines con un Salvador que conoce lo que es experimentar lo que tú estás sintiendo hoy día. Si tú estás abatido, si tú estás enfermo, si tú estás frustrado, si tú estás desesperado, Cristo pasó por eso y Él conoce y Él sabe eso. Tú puedes venir a Él. Para más decirte, en Isaías 53:4 dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Él pasó por todo lo que nosotros estamos pasando en esta vida. Y por eso es que podemos allegarnos a Él. Escuchen esto. Estamos estudiando lo que Jesús dijo en la cruz a través del lente de la resurrección. Y este es el punto. Este es el punto que yo quiero exponer. Nosotros necesitábamos a un ser humano que fuera perfecto y que pudiera cumplir la ley. Entonces, Jesús vino y lo hizo. Jesús vino, se convirtió en un ser humano, se portó bien durante toda su vida y cumplió todos los requisitos de la ley. Él lo hizo. Él también añadió su justicia, o sea, su rectitud. Y no solo lo negativo de los requisitos de la ley, pero queriendo decir, ¿se acuerdan los mandamientos? Uno de ellos dice, no matarás. Jesús hizo esto. Él no solo dijo no mates. Él dijo que si tú guardas enojo en tu corazón o odio hacia tu hermano o hacia tu hermana, ya lo has matado. Así que Él levantó la ley a un nivel más alto. Pero ahora déjame decirte esto. Él no tenía que sufrir de la manera que Él sufrió. Él solo tenía que ser perfecto, derramar la sangre, morir. Pero Él sufrió para que cuando tú sufras, Él poder traerte consuelo. Para que cuando tú llores, Él te tome en sus brazos y susurre en tu oído, lo sé. Yo lo sé, hijo mío, yo lo sé. Yo sé por lo que estás pasando. No te preocupes, que yo te voy a ayudar. Confía en mí, ten fe. Jesús sufrió y conoce tu dolor. ¿Por qué? Sí, porque es diferente cuando nosotros tenemos a alguien que nos dé el consuelo, que viene porque tiene una experiencia de cómo es sufrir. Cuando el consuelo viene de alguien que sabe lo que es un sufrimiento, entonces nosotros podemos decir si Él entiende por lo que yo estoy pasando. Y nosotros sabemos que Cristo Jesús, desde pequeño, Él está sufriendo. Desde pequeño. Para más decirte, en Hebreos, en el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 14 al 17, nos dice de esta manera. Teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos esa fe, retengamos nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Ayuda oportuna, en el momento oportuno, cuando tú te sientes más desesperado, cuando tú te sientes perdido, cuando tú te sientes confundido, cuando tú sientes que ya no hay una salida, ahí es cuando tú puedes clamar a Él, porque Él sabe lo que tú has pasado. Él sabe tu sufrimiento, Él sabe tu dolor, Él sabe tu desesperación porque Él ha pasado, entonces Él puede venir y ayudarte. Él hizo todo lo que nosotros no podíamos hacer en la cruz. No podíamos hacerlo. Él lo hizo por nosotros. Él vivió una vida perfecta. Él cargó con todos nuestros dolores, sufrimientos, nuestros pecados en la cruz del Calvario. Derramó esa sangre para que nosotros pudiéramos tener una oportunidad de tener una relación nueva con Él y con nuestro Padre Celestial. Sí, Él sabe todo lo que tú has experimentado porque tiene la experiencia y puede identificarse con tu dolor. Incluso
puede identificarse con el peso aplastante del pecado. Porque a veces cuando nosotros pecamos una y otra vez, se va sintiendo como una carga, un sentido de culpa, un sentido de vergüenza, un sentido de arrepentimiento. Yo no sé por qué yo continúo haciendo esto, que sé que es incorrecto, pero continuamos haciendo y entonces tenemos una carga. El enemigo quiere mantenerte de esa manera, más sin embargo, Cristo Jesús quiere darte una libertad. Sí, Él no pecó, sino que llevó en sí mismo la ira de Dios por tus pecados y los míos. No hay nada que tú no puedas llevarle a Él. Entonces, si no hay nada que nosotros podemos llevarle a Él, no hay nada que Él no pueda bregar, no hay nada que Él pueda perdonar, no hay nada que Él pueda resolver, entonces, ¿qué tú necesitas llevarle a Él hoy? Esa es la pregunta. ¿Qué tú tienes que necesitas llevarle a Él hoy? Él puede llevar tu carga y Él quiere cargar o llevar tu carga. Él ya lo ha hecho en la cruz. Él llevó todo. Y por eso es que nos encontramos, metafóricamente, parados a los pies de la cruz después de 2000 o más de 2000 años atrás. Todavía nosotros estamos o podemos ir a la cruz del Calvario. La cruz fue un evento que nos salvó del infierno, pero no es cierto. Sí, la cruz no fue un evento que nos salvó del infierno, es un recordatorio de que no hay nada que Él no pueda hacer por ti. Ahora, algunas veces nosotros elegimos el tratar de coger todas nuestras cargas, todos nuestros pesos, todas nuestras frustraciones, ponerlos sobre nuestros hombros y cargarlos y caminar millas y millas con ellas. No, es innecesario. Y no se hace difícil. Lo que hacemos es que nos cansamos cada día más y nos abatimos demasiado, innecesariamente. ¿Por qué? Porque Él ya llevó todo a la cruz del Calvario, lo llevó por todo por nosotros. Así que entonces, ¿cuál es la solución? Que nosotros debemos de entregarle nuestras cargas a Cristo Jesús. Y finalmente, pues, déjame decirte qué es lo que sucedía. Todavía Él tiene sed de tener un compañerismo contigo. Él quiere caminar contigo. Él quiere estar contigo. Él quiere ser el todo en tu vida. Su sed es por el amor y la devoción de su gente. Él tiene un deseo. Él tiene un anhelo de estar con todo el mundo. Él añora el tener una relación y comunión con las personas que Él compró para su Padre con el precio de su propia sangre, de su propio sacrificio. Jesús no murió por ti, no te llamó y no te redimió para después permitirte que tú tengas una carga encima. No. Él vino y te salvó. Él murió en la cruz. Él te redimió para que tuvieras vida y vida en abundancia. No en preocupaciones, no en desesperaciones. Él lo llevó todo a la cruz. Él lo hizo todo para que nosotros pudiéramos tener una relación con Él y Él tener una relación con nosotros. Pero no por par de días, no por par de años, no por par de meses, sino por una eternidad. Y a lo mejor tú dices, pues, espera un momentito, tú no me conoces a mí. Tú no sabes lo que yo he hecho. Y tú tienes razón. Yo no lo sé. Yo no conozco nada de lo que tú has hecho, pero no tengo que saberlo. No, yo quiero que tú uses tu imaginación. Imagínate, solamente imagínate que tú y yo estamos a los pies de la cruz. Y entonces se para el tiempo. Ambos estamos allí al lado. Entonces tú miras hacia arriba y tú ves al Salvador. Entonces, elimíname de esa imaginación. Yo no estoy allí en la cruz contigo. Solamente tú y el Salvador. Y en este momento, no confundas el sonido de mi voz con la voz del Espíritu Santo, pues Él, ese es el que está diciéndote o está hablándote. En realidad, si tú estás al frente o a los pies de la cruz y Jesús está en la cruz y tú estás mirándolo y tú estás viendo por lo que estás sufriendo, a lo mejor el Espíritu Santo te está diciendo en tu mente y en tu corazón, dice,
aquí estoy por ti. Yo estoy en la cruz por ti. Yo no quiero que tú pases por esos sufrimientos. Yo no quiero que tú pases por esos dolores. Y por eso es que yo estoy aquí. Yo tomé tu lugar. Ten fe, cree en mí, ven a mí, clama a mí. Sí, Jesús te está invitando a que tengas una relación con Él y con su Padre. En este mensaje no es uno de esos mensajes que unos se quedan afuera y otros entran. No, 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 no. No, no es así. El deseo de Jesús es que todos vengan a Él. Él está parado con sus manos extendidas para que todos vengan. En realidad es lo que está diciendo, ven a mí, te estoy esperando, estoy viendo por lo que estás pasando, hay sufrimiento, cargas pecado, yo te puedo perdonar. Ya yo derramé la sangre en la cruz aquí para el perdón de tus pecados. Vengan a mí. Mira, la palabra nos dice, vengan a mí todos aquellos que estén cansados. Tomen mi carga y yo tomo las suyas. Dice que tu carga es pesada, pero la de Él es ligera. Él no tiene pecado, Él no tiene nada que arrepentirse. Por esa razón su carga es liviana, pero la de nosotros que cargamos tantos pecados, tantos sufrimientos, tantos dolores, tantos fracasos, tantas traiciones, todas esas cosas Cristo Jesús las llevó a la cruz del Calvario por ti y por mí. Por eso es que nosotros tomamos en consideración estos dichos que Jesús dijo en la cruz en sus últimos momentos, en sus últimos respiros. Él dijo todos estos dichos, estos 7 dichos, porque cada uno de ellos tiene un significado. Sí, Él tiene sed. Seguro, Él no quiso tomar el vinagre. ¿Por qué? Porque en realidad es amargo. A veces nosotros nos sentimos de esa misma manera. Nuestras vidas están completamente destruidas en una dirección correcta, pero si tú vienes a Él, mientras lo miras con sus manos preparadas para recibirte, Él te va a guiar por el camino correcto. Él te va a perdonar. Tú vas a encontrar gracia, misericordia en Él. Y entonces tú vas a poder buscar y tener esa paz. Acuérdense que Él vino para darnos vida en abundancia. La cuestión es esta. La pregunta es esta. ¿Qué es lo que tú vas a hacer con Él? ¿Qué tú vas a hacer con Jesús? ¿O qué vas a hacer con su llamado? Si tú ya conoces a Jesús como tu Salvador y todavía estás cargando ciertos sufrimientos, ciertos pecados, ciertas frustraciones, ciertas cargas, ve y regresa a la cruz y ponlas allí y no las tomes otra vez. Solamente entrégaselas a Él y Él se encargará de ellas. Entonces tú podrás caminar en paz, entonces puedes caminar con fe y entonces puedes caminar sabiendo de que Él nunca, Él lo ha dicho en la palabra, le dice, en el mundo tendrán tribulaciones, pero yo he vencido al mundo. Confíen en mí. Yo te pido que le entregues tu vida una vez más o todas esas cargas a la cruz del Calvario. Jesús quiere llevarlas. Pero si tú acaso eres tú y tú no conoces a Jesús como tu Salvador, nunca has dado el paso de fe, nunca has reconocido que Él es el Hijo de Dios, que Él vivió una vida perfecta, que Él llevó tus pecados a la cruz del Calvario y Él murió por ti, derramó su sangre para el perdón de tus pecados y que Dios lo resucitó al tercer día para que así nosotros también pudiéramos tener una oportunidad de estar con Él en ese lugar que Él tiene preparado para nosotros en un futuro, cuando Él regrese. Yo te pido que hagas esta oración conmigo. Repite conmigo. Gracias, Jesús. Reconozco que nací en pecado y he cometido pecados en mi vida. Lo siento mucho. Perdóname. Te recibo como mi Salvador y te pido que me ayudes desde este momento en adelante de acuerdo a tu voluntad. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú hiciste eso, en la pantalla va a haber un anuncio que dice yo levanté la mano y puedes enviarnos un mensaje a ese número
de teléfono que está ahí, y entonces nosotros te regresaremos un mensaje para ayudarte a que puedas crecer bajo la palabra. Y así nosotros vamos a estar ayudándote en cada paso. Y acuérdate que tenemos que tener fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Él te necesita, tú lo necesitas a Él. Él quiere estar contigo, tú quieres estar con Él. Él quiere que tú tengas una vida eterna. Tú quieres tener una vida eterna. Entonces estamos en buenas manos. Gracias por haber estado aquí con nosotros en esta tarde. Que el Señor me lo bendiga. Nos vemos la próxima semana.